mano mirando hacia adentro. Es una posición neutra, digamos, donde no hay ni pronación ni supinación. Cuando la mano mira hacia arriba, la palma de la mano hacia arriba, el pulgar hacia afuera, el movimiento es el de supinación, y en el caso contrario, cuando la palma de la mano mira hacia abajo, pulgar hacia adentro, tenemos la pronación. ¿De acuerdo? Ahí están las dos imágenes. Pero otra vez. Bueno, vamos a ver. Entonces, acá, cuando están alineados de frente, están en la prolongación del eje longitudinal, la mano en posición intermedia se sitúa en el plano intermedio paralelo al plano sagital o plano de simetría del cuerpo, ¿sí? La mano en posición de supinación, vamos a ver que tiene una amplitud. ¿Cómo andas? Ahí llegó mi mano derecha. Sí. No, yo que por ahí, con la mano derecha toco el otro. Bueno, yo me pongo de aquel lado si querés. Sí, vos ponete acá, siéntate acá. ¿Eh? No, acá. No, yo por este lado. A ver si ven ven ahí. Ahí ven igual, ¿no es cierto? Bueno, ahí está. Me siento más a mi siniestra. Mejor. Entonces, fíjense que la mano va a llegar, va a poder realizar un movimiento de supinación. Tocaste, tocaste el mouse. Es que yo hacía lo mismo. Volveme. Abajo, 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 abajo. Ahí, ahí está, ahí está. Bueno, entonces la amplitud del movimiento de supinación es un poquito mayor que la amplitud del movimiento de pronación. ¿Qué tipo de movimiento es? Un giro. Esto estamos hablando ya del ROM, de la articulación, y podemos decir que es aproximadamente de 180 grados entre pronación y supinación. Cuando asociamos estos movimientos a la articulación del hombro, como vimos, por ejemplo, si está en la prolongación del brazo, el antebrazo, vamos a obtener una amplitud mayor de hasta de 360 grados. Incluso en abducción de 90 podemos lograr esa amplitud, pero va disminuyendo a medida, por ejemplo, que el hombro está en abducción de 180 o flexión, va disminuyendo porque también disminuye la rotación a nivel del hombro. O sea, esa amplitud lo tomamos como en posición intermedia con codo flexionado, a partir de esa posición, ¿no es cierto? Los 180 grados o la aproximación. En posición anatómica, si se suma la rotación longitudinal del húmero, tenemos aproximadamente 360, y esa amplitud puede variar si cambiamos la ubicación del hombro, ¿no? Muy bien. Fíjense, acá lo que marcamos es un arco funcional. ¿A qué se refiere? A que esos 100 grados intermedios son los que utilizamos habitualmente para todas las actividades de la vida diaria. Generalmente se manejan en ese arco de movimiento, como por ejemplo llevar un vaso a la boca, abrir una puerta. No necesitamos más que esa amplitud, que se llama arco funcional. ¿Para qué sirve la pronospinación? Gracias a ella, la mano puede, por ejemplo, sujetar un objeto o una bandeja, por ejemplo. Para llevar una bandeja con la mano, necesitamos, por ejemplo, que la supinación esté intacta, ¿no es cierto? Si no, es imposible. También lo utilizamos para empujar objetos hacia abajo. Si queremos hacer una vertical, necesitamos también de que la mano esté en pronación. Y también para las presas, fíjense, para las presas centradas, para el manejo de diferentes herramientas, por ejemplo, un destornillador, necesitamos de la pronosupinación, que se va a sumar al movimiento de muñeca. Por eso es que decimos que son primas hermanas. La pronosupinación
con los movimientos de muñeca. Bueno, muy bien, vamos a ver la disposición general que tienen los huesos, ¿eh? Del antebrazo. Tenemos siempre el radio que es externo y el cúbito interno. ¿Están de acuerdo con eso? Radio por fuera, cúbito por dentro. Bueno, vamos a ver que forman esquemáticamente como un marco, como un marco rectangular que está dividido por una diagonal oblicua hacia abajo y hacia adentro que los divide en dos partes. Una parte interna donde está el cúbito y otra externa donde está el radio, y esa diagonal estaría representada por la membrana interósea. ¿eh? Esta diagonal es en realidad la charnela que le va a permitir a la parte externa del radio, esto en posición anatómica, dijimos que el radio estaba por fuera y el cúbito por dentro, al pronar el radio va a pasar por sobre el cúbito. ¿eh? Y esa charnela que vemos acá, esta línea oblicua sería la charnela que nos permite girar. Ven en la imagen inferior, pero en realidad no es tan oblicua, sino que es más bien vertical. Y esto se debe a que a nivel del codo nosotros tenemos en la zona de la epitróclea un mayor desarrollo que hace que esta parte descienda, y fíjense lo que sucede, que finalmente la chanela está más bien vertical que oblicua. Esa es por la diferencia o por la compensación que hay a nivel del codo, a nivel del epitrócleo. ¿Sí? Eh, bueno, en posición anatómica que corresponde a la supinación total, como decíamos, los huesos están paralelos y vamos a ver también que tienen estas curvaturas que son opuestas. Fíjense la curvatura que tiene el radio, que va a ser muy útil a la hora de realizar la pronación, porque va a tener que cabalgar por sobre el cúbito y eso le va a dar el espacio suficiente para poder hacer ese movimiento de rotación y desviarse hacia medial, ¿de acuerdo? Y fíjense también que un elemento muy importante que les nombré también es la membrana interósea, que viene a ser como la charnela flexible y que es la que va a unir a los dos huesos por sus bordes, ¿no? Borde interno del radio, borde externo del cúbito. Es muy importante porque recuerden que además encontramos todos los músculos que van a ir hacia la mano, por delante los flexores y por detrás los extensores, y que se van a adherir también a esa membrana interósea. Y de acuerdo a la contracción muscular también se va a tensar esa membrana o se va a distender. Bueno, no, no, para vos no hay silla. ¿Cómo abrió la puerta? Bueno, fíjense, sí, déjalo. Los huesos, acá tenemos diferentes visiones de perfil anterior o frontal y posterior, diferentes formas de verlo. Aquí tenemos que en supinación, fíjense cómo cambia en una vista lateral y en pronación en una vista lateral. ¿Ven? Fíjense cómo el radio en una vista lateral, esto es supinación y esto es pronación, el radio pasó por encima del cúbito y fíjense cómo se lo puede observar en esta imagen. ¿eh? Pasa a través de esa curva que tiene por delante y se ubica por debajo y por detrás en la parte inferior. Y fíjense lo que pasa. Acá en la vista frontal lo vemos ubicado por delante al radio del cúbito, y en la vista posterior solo se ve la parte superior del radio e inferior. Por arriba y por abajo, si lo miramos por atrás, vemos parte del radio. ¿Mm? ¿Se entiende lo que sucede ahí con los huesos cuando se produce la pronación? ¿Preguntas hasta acá?
Fíjense, esa concavidad le posibilita una mayor amplitud a la pronación, ¿eh? Le da mayor libertad para moverse y además también para poder ubicar los músculos entre ambos huesos al rotar. ¿Algo más para decir, Nati? Están todos serios. Muy comienzo de... Bueno, hablamos de la membrana interósea, que era una charnela flexible, que estaba como medio de unión entre los dos huesos y desempeña un papel esencial en la coaptación de esos dos huesos. Y vamos a ver que también hay otros elementos. Acá tenemos en el medio la charnela, que vamos a ver que tiene diferentes tipos de fibra de diferente dirección y que sobre todo va a impedir que el radio se desplace hacia abajo. Esa es la principal función, porque el radio hacia arriba, ¿qué va a pasar? ¿Se va a ir hacia arriba el radio? ¿Quién va a estar impidiéndole el ascenso? ¿Eh? ¿Qué del húmero? El cóndilo, ¿eh? Hay una parte ósea arriba que impide que ascienda. En cambio, hacia abajo va a poder desplazarse y la membrana interósea es uno de los elementos que coapta y que impide el descenso sobre todo. También el ascenso, pero más que nada el descenso. Otro de los elementos que tenemos como factor de coaptación es la cuerda de Weydrich, ¿eh? Que es una porción oblicua que encontramos en el extremo superior de ambos huesos. Luego también el ligamento anular de la articulación radiocubital proximal. ¿Se acuerdan que lo vimos, el ligamento anular que rodea la cabeza del radio y va de un extremo al otro de la cavidad sigmoidea menor del cúbito? Además, fíjense que va a estar reforzado ese ligamento anular por quienes, por los haces anteriores de los ligamentos, tanto el colateral radial como el colateral cubital, ¿eh? Por fuera y por dentro. También, si vemos, esta es una vista posterior, vemos acá también el haz medio del ligamento colateral cubital, el haz posterior del ligamento lateral cubital, pero también el haz medio, que no está acá, del ligamento colateral radial, que uno iba por delante y otro por detrás. ¿eh? Eh, en la articulación radiocubital distal también tenemos en la parte inferior los ligamentos, en la parte anterior el ligamento anterior y en la parte posterior el ligamento posterior. ¿eh? Que no son tan importantes en lo que respecta, digamos, a la coaptación, pero tienen una cierta importancia, no tanto como la membrana interósea y los demás elementos, ¿sí? Y algo que tampoco está acá, que es el famoso ligamento triangular, ¿eh? Ese sí es muy importante, al igual que la membrana interósea, el ligamento triangular. Bueno, fíjense que acá hablamos un poquito, detallamos cómo está formada la membrana interósea, que está constituida por una lámina anterior y una lámina posterior. En la lámina vemos siempre una imagen anterior o frontal y una imagen dorsal o posterior acá. ¿eh? En la imagen anterior vemos que está reforzada la membrana interósea, tiene tres haces principales de refuerzo. El primero es más bien horizontal y se hace cada vez más oblicuo hacia abajo a medida que desciende. ¿eh? Y por la oblicuidad de sus fibras impide la migración fíjense, hacia arriba, porque lo tiene así, impide la luxación hacia arriba, la migración. Y la lámina posterior, que es mucho menos importante, tiene dos haces principales, que son, el primero también es más horizontal y el segundo es más oblicuo y es descendente, y impiden la migración hacia caudal del radio. Lo tienen agarrado por todas partes. Bueno, fíjense
que garantiza esa membrana lo fundamental de la relación mecánica tanto en sentido transversal como longitudinal. Puede mantener por sí solo los dos huesos en contacto e impedir la traslación longitudinal del radio, que es lo más importante. Evita que el radio se desplace hacia abajo por las fibras posteriores. En esa dirección ninguna prominencia ósea lo limita, que es lo que decíamos, que puede ir fácilmente hacia abajo, y hacia arriba se tensan las fibras anteriores, pero que va a estar, se detiene igualmente por el cóndilo humeral hacia arriba que impide su desplazamiento. ¿Mm? ¿Estamos? Ahí está. Bueno, vamos a hablar entonces de esa articulación radiocubital superior un poquito, que era lo que nombramos, que decíamos que era una trocoide, tiene un solo grado de libertad, la rotación en torno al eje longitudinal, y vamos a ver que está la cabeza radial, que es cilíndrica, pero no totalmente cilíndrica, es bastante asimétrica, ¿eh? Sus diámetros varían y es por eso que está contenida por un anillo que es fibroso, fibrocartilaginoso, eh, y no por una parte ósea por completo. Ese anillo se puede deformar y adaptarse a la forma de la cabeza. ¿eh? Por eso tiene, digamos, esa textura y esa configuración. Esa cabeza radial va a estar incrustada de cartílago y en la cara superior que presenta la cúpula radial, ¿qué forma tenía? La cúpula cóncava y con qué se articulaba con el cóndilo humeral. Y recuerden que la parte interna tenía un corte en bisel para permitirle los movimientos de pronosupinación, el rodar y el moverse en relación al húmero. ¿eh? Eh, También tenemos el anillo osteofibroso, dijimos el ligamento anular y la pequeña cavidad sigmoidea que están todas recubiertas de cartílago. A su vez también tenemos ese otro elemento en la parte inferior que es muy importante, que es el ligamento cuadrado de Denusé, que representa el refuerzo posterior inferior, perdón, de la cápsula, que une, fíjense, la parte o el reborde inferior de la pequeña cavidad sigmoidea a la parte inferior articular ahí del contorno de la cabeza. ¿eh? Está bien ubicada por debajo. Y la radio cubital inferior o distal, que también es una trocoide. ¿Cuáles son las superficies articulares acá? La cavidad sigmoidea del radio, que recuerdan que en el cúbito tenemos cavidad sigmoidea mayor y menor, pero en el extremo superior. Acá en el extremo inferior del radio tenemos lo que se llama cavidad sigmoidea, que es cóncava, tanto en sentido vertical como en sentido antero-posterior, que se va a articular con lo que es la cabeza del húmero, del cúbito, perdón, la cabeza del cúbito, que también es cilíndrica, es redondeada, y vamos a ver que están unidas por este elemento que se llama el ligamento triangular. Acá lo vemos en esta imagen, fíjense acá también, que va a hacer superficie articular y medio de unión. En este caso va a ser medio de unión entre los dos huesos también, aparte de los ligamentos anterior y posterior, y se llama triangular porque tiene forma triangular. Tiene una base que es más ancha, que se va a insertar en la parte inferior de la cavidad sigmoidea del radio, y a veces se puede encontrar una hendidura también a este nivel, pero como un detalle nada más. Y el vértice, vamos a ver ahora,
que toma inserción en una fosita que hay entre la cabeza, la apófisis y estiloides del cúbito, y otras estructuras como ligamentos, que ahora vamos a ver bien la inserción de ese ligamento. Bueno, esa superficie articular de la cavidad sigmoidea se ubica entre las ramas de desdoblamiento del borde interno del hueso. ¿Estamos? Bueno, fíjense, acá tenemos una imagen donde vemos los huesos de la primera fila del carpo. ¿Quiénes serían estos huesos? Estos tres primeros que vemos acá. Y piramidal. ¿Y acá qué tenemos? Bueno, eso, muy bien. Ya van memorizando un poquito más los huesos. Fíjense que acá tenemos ese ligamento triangular que está ocupando el espacio entre el cóndilo y la cavidad de lo que van a formar la articulación radiocarpiana. Por eso se llama radiocarpiana y no radiocúbito-carpiana, porque es ese ligamento triangular ahí. En el borde inferior de la cavidad sigmoide, bueno, el ligamento triangular, que ya vimos que se inserta en el vértice, dijimos, en la fosita entre la apófisis estiloides y la superficie distal de la cabeza, que lo vimos acá en la imagen anterior, y además en la cara externa de la apófisis estiloides. Sería esta la cara externa porque es la que mira hacia afuera, ¿sí? De esta pequeña apófisis estiloides, y además en el ligamento colateral cubital de la articulación radiocarpiana, que es el ligamento lateral de la articulación radiocarpiana. Toma inserción ahí, por su vértice. Eh, Constituye una almohadilla elástica que se comprime sobre todo, fíjense, en el transcurso de la aducción de la muñeca, por eso está también relacionado con los movimientos de la muñeca. Y tiene forma bicóncavo, ese ligamento. Sus bordes anterior y posterior son más gruesos, la cara superior está incrustada de cartílago y se articula con la superficie inferior de la cabeza del cúbito, y por su cara inferior se prolonga la superficie del radio y va a estar formando parte del cóndilo, se va a articular con el cóndilo carpiano, a nivel de la articulación radiocarpiana. ¿Se entiende eso? ¿Cómo está ubicado bien el ligamento triangular? La forma les da directamente la inserción del ligamento y la ubicación también. Bueno, como decíamos, es medio de unión de la radio cubital distal y superficie articular, tanto hacia arriba como hacia abajo, que es lo que dijimos recién. Auténtico menisco suspendido, forma con la cavidad sigmoidea del radio una cavidad receptora para la cabeza cubital, que es todo lo que dijimos, y está sometido a importantes fuerzas, ya sea fuerzas de tracción, fíjense, de tracción, fuerzas de compresión y fuerzas de cizallamiento, que son fuerzas horizontales. O sea que es muy importante el ligamento triangular. Eh, También existen otros medios de unión, ¿no es cierto?, de la radio cubital distal, como el ligamento anterior y el ligamento posterior, que ya los nombramos. Y también, fíjense que esta es una vista frontal. De la parte dorsal o posterior viene una expansión del ligamento anular dorsal del carpo, que refuerza la articulación eso, por la parte interna, y además tenemos, fíjense acá, un tendón, que es el tendón ese ahí, verde ahí que se ve, que es el tendón del músculo extensor cubital del carpo. ¿Dónde se inserta ese músculo? El tendón extensor cubital del carpo, que sería
el cubital posterior que conocemos. Es lo mismo. ¿A dónde termina ese músculo? Fíjense que todas esas, esas estructuras fibrosas van a reforzar la parte interna de la articulación, ¿eh? Y todo eso va a impedir que también se luxen o se separen las superficies articulares. ¿Se insertaba dónde? En el quinto metacarpiano, ¿será o no? ¿Sí o no? Ah, bueno, ahí está. Por eso es que va por dentro, ¿eh? Todos esos elementos constituyen lo que se denomina encrucijada fibroaponeurótica interna de la muñeca, ¿eh? Y ya estamos viendo en parte muñeca porque también está relacionado con la radiocubital inferior. ¿Mm? Son refuerzos. Y vamos a ver que la dirección de la interlínea cubital puede variar la dirección según los sujetos, esta dirección, pero que en la mayoría de los casos es oblicua hacia abajo y hacia adentro, que lo vamos a ver ahí en la imagen que sigue. ¿No? ¿No hay otra? ¿Y otra anterior? Acá, fíjense, ¿vieron? La dirección de la interlínea. ¿Mm? Que esto es lo más frecuente, ¿m? Que se oblicua hacia abajo y hacia adentro. Bueno, muy bien. Fíjense cómo están ubicados los huesos durante la supinación y cómo están durante la pronación, ¿eh? Esto sería posición anatómica, esta sería pronación, y recuerden que nosotros para ver el movimiento igual colocamos en una posición neutra entre la supinación y la pronación. ¿M? Fíjense cómo queda el radio, perdón, pasando por encima del cúbito. Y fíjense que seguimos esta línea o charnela. ¿Eh? ¿Estamos? Pasamos. Ah, bueno, pero ya está. Bueno. ¿Qué pasa en supinación? El radio y la mano giran sobre el húmero y el cúbito fijos. ¿Eh? En este caso sería si mantenemos el húmero y el cúbito fijo. ¿Eh? El radio pasa por encima. ¿Cómo son las superficies? En la radio cubital proximal, ¿qué tenemos? Una superficie esférica y se produce en la radio cubital proximal un giro, ¿eh? Un giro. Acá tenemos un giro en la superficie. Y en la radio cubital inferior tenemos una superficie que no gira sobre sí misma, sino que hay un deslizamiento y una rodadura. Como la superficie es cóncavo, como es convexo, es el cúbito. Y cóncavo es el radio, que es el que se desplaza. Si es cóncavo sobre convexo, rodar y deslizar es en el mismo sentido. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? Está todo bien. Bueno, entonces en la superior tenemos un giro y en la inferior una rodadura con deslizamiento. ¿Sí? Bueno, durante la supinación en la radio cervical inferior, la superficie cóncava, bueno, es lo que les dije. ¿Mm? ¿Estamos? No quiere. Ahí está. Y fíjense, bueno, que en la pronación se produce el mismo mecanismo, pero de manera inversa. El giro en la superior y otra vez rodar y deslizar en la inferior en el mismo sentido. ¿Se entiende eso? Acá el que va a hacer el movimiento es el radio, que es cóncavo, ¿no es cierto?, en la parte inferior. Entonces rodar y deslizar son en el mismo sentido. En la parte superior se produce un giro, ¿eh? Giro en la misma superficie. Bueno,
Vamos a ver, no. Que el movimiento, entonces, si hablamos de la radio cubital superior, dijimos que tenemos un movimiento principal, que cuál era el movimiento de giro de la cabeza, ¿eh? En torno a un eje que pasa por el interior, ¿eh? Y que es vertical, ¿sí? Se produce el giro. Eh, y el ligamento de Denusé, ¿qué va a pasar con el ligamento de Denusé? Acá tenemos el ligamento de Denusé, fíjense en la supinación y en la pronación, ¿qué va a pasar con el ligamento? Se va a tensar tanto en pronación como en supinación. Y vamos a ver que lo que les decía anteriormente, que la cabeza radial no es cilíndrica, fíjense que en pronación tiene su eje mayor transversal. Esto hace que la cabeza se aleje en cierta manera, la cabeza del radio, del cúbito, posibilitando un mayor desplazamiento de todo el cúbito, se aleja la cabeza. ¿Eh? Eso es importante también en el movimiento de pronosupinación. Esto es supinación y esto es pronación. ¿Estamos? La cabeza entonces no es cilíndrica y explica la existencia del ligamento anular que es deformado. Y vamos a ver cuáles son los movimientos accesorios que tenemos. El principal era el del giro, ¿eh? Pero luego secundariamente tenemos otros movimientos. Primero que la cúpula radial gira al contacto del cóndilo humeral también. Tenemos que tener en cuenta ese cóndilo humeral que por algo estaba, ¿no es cierto? Era para que la cabeza, la cúpula, pueda girar en relación ahí en el movimiento de pronosupinación, que únicamente habíamos visto la flexoextensión. Además, fíjense que el bisel radial, ese que encontramos esa mosquita en la parte interna, se va a deslizar bajo la zona conoide de la zona troclear de lo que veíamos la superficie humeral. Para eso existía, para que pueda moverse. En tercer lugar, el eje de la cabeza radial se va a desplazar hacia afuera durante la pronación, que lo que veíamos era que la cabeza del radio era ovalada, entonces se alejaba porque presentaba su diámetro mayor de manera transversal y nos va a alejar, va a llevar la cabeza hacia afuera, en mayor diámetro, se va a alejar y además el plano, fíjense, de la cara superior de la cabeza se inclina hacia abajo y hacia afuera durante la pronación. Al realizar el movimiento de pronación en esta posición, paso a esta y fíjense cómo cambia, cómo se inclina la cabeza y cómo se separa. ¿Eh? Son pequeños movimientos artrocinemáticos que se producen en esta articulación. Tienen que masticar un poco. Bueno, en la radio cubital inferior, fíjense que acá tenemos el cúbito, la pronación, la supinación. Fíjense que si el cúbito permaneciera fijo y solo se movería el radio, el eje de pronosupinación va a pasar en la mano por el borde cubital y por el quinto dedo. ¿Cuándo ocurriría este hecho? Cuando el antebrazo está apoyado sobre la mesa, por ejemplo, y yo hago este movimiento. Entonces el eje va a pasar por el cúbito, ¿no? Ahí. Eso, se produciría ahí. ¿Mm? ¿Pero eso sucede habitualmente? No. Eso es, claro, sería un ideal o una posición, algo estático, ¿no es cierto? Pero en realidad el eje es más bien evolutivo y el eje no siempre pasa por ahí, salvo en esa situación nada más. Capangi va a describir el movimiento de pronosupinación como una traslación circunferencial y él lo compara al radio con una manivela, este elemento que por ahí en los mecánicos usan, ¿no? Para aflojar
una tuerca o algo, esta manivela, lo compara al radio con una manivela. Y partiendo de la supinación, la rama superior, el mango de la manivela, representa la cabeza del radio, efectúa una rotación sobre el eje longitudinal, mientras la rama inferior de la manivela gira en torno a un cilindro que correspondería a la cabeza cubital. Si hago este movimiento así, voy de la supinación a la pronación, comparando la manivela con el radio, la cabeza del radio, y la circunferencia inferior como si fuera la cabeza del cúbito. ¿Está? Ese sería el movimiento, así es como lo compara Capaggi como un ejemplo, para que ustedes comprendan cómo se produce ese movimiento. Y el espacio también que tiene el radio para permitirle el desplazamiento, esa concavidad que tiene. ¿Mm? Bueno, la posición neutra, esa que vimos, es la de máxima congruencia. La supinación y pronación son posiciones de relativa incongruencia. ¿Mm? En que la cabeza cubital no contacta con la cavidad sigmoidea más que por una pequeña parte de su superficie, y los radios de curva son poco concordantes, de ahí la escasa congruencia. Fíjense, aquí está la cabeza del cúbito en perfecta concordancia con la cavidad sigmoidea. Pero ¿qué pasa en supinación? Fíjense que tiende a desplazarse y a cambiar y perder la congruencia, es lo mismo que pasa en pronación, que casi se subluxa la cabeza hacia atrás. ¿eh? En máxima pronación, bueno, existe una subluxación posterior de la cabeza cubital y tiene tendencia a desplazarse dorsalmente, como en este caso, cuando está en máxima pronación. El elemento estabilizador fundamental lo constituye justamente el tendón del músculo extensor cubital del carpo, que era el que vimos hoy, que estaba en la región posterior, que impide que la cabeza cubital se luce o se subluxe hacia posterior. ¿De acuerdo? Y también en la parte anterior, el músculo pronador cuadrado contribuye. ¿eh? En la parte anterior y en la parte posterior. Mantienen la estabilidad de la articulación. Fíjense que en posición de alineación o de máxima congruencia en posición neutra, acá tenemos la cabeza inferior, la cara inferior de la cabeza cubital, y están alineados. Fíjense, puntos como el centro de la apófisis estiloides cubital, el punto de inserción del ligamento triangular y la parte más elevada de mayor altura de la cabeza humeral. Se encuentran ubicados en la misma recta, digamos, en posición de alineación. Bueno, por otro lado, en los movimientos de pronosupinación, en la parte inferior, que vimos todos esos desplazamientos que se producen, esa incongruencia entre las superficies, el ligamento triangular también es muy importante porque barre a manera de limpia parabrisas la cara inferior de la cabeza cubital. Fíjese que acá estamos en posición intermedia, acá estamos en supinación y en pronación. ¿Qué pasa? Que este ligamento tiene también dos bandas, una anterior y una posterior, que son elementos de refuerzo por la parte anterior y posterior. En supinación, la tensión es máxima en la banda anterior. Fíjense que si yo hago supinación, obviamente que se va a tensar la banda anterior y la posterior está distendida. Y en pronación pasa lo contrario. ¿eh? Ese ligamento triangular, la descentración de su punto de inserción cubital, que lo encontramos ahí, ¿se acuerdan? Es el que provoca la variación del estado de tensión de ese ligamento. Entonces, la tensión es máxima en la posición también de máxima congruencia, donde están tensos los dos haces. ¿eh?
Acá tenemos en supinación 1, en pronación otra, pero en esta posición, que es la de alineación, es donde hay una máxima tensión del ligamento, porque están todos los haces tensos. Y sin embargo, la membrana interósea está tensa, los ligamentos anterior y posterior de la articulación radiocubital distal no cumple función alguna, tanto en supinación como en pronación, la membrana interósea. En posición de máxima supinación y máxima pronación, la que se tensa es la membrana interósea. Y en posición intermedia, que está más tenso, es el ligamento triangular. ¿eh? Eh, Fíjense que en posición de máxima estabilidad, la membrana interósea está distendida. Por lo tanto, para la coaptación de la articulación radiocubital distal, tenemos que tener en cuenta los dos elementos, tanto la membrana interósea como el ligamento triangular. Posición intermedia, máxima tensión ¿de quién? Del ligamento triangular, que tiene su máxima tensión ahí. Y tanto en supinación máxima como en pronación máxima, la que se tensa es la membrana interósea. Más uno que el otro, pero en general en posición intermedia es más. Todo, digamos, digamos. Bueno, puede hablarse de una posición de máxima estabilidad de la articulación que corresponde en general a la posición intermedia que decíamos de pronosupinación, que se trata de la close de McConnell, que dice ¿por qué? Porque es la posición de máxima congruencia de las superficies, que vieron que la cabeza contacta más. Pero también está asociada a una máxima tensión ligamentosa, pero en realidad no sería una posición de bloqueo. ¿eh? La posición intermedia es máxima congruencia, pero no es de bloqueo. La pronación sí va a estar limitada. ¿Cuándo se limita? Por el contacto del radio contra el cúbito. De ahí la importancia de la ligera concavidad de la diáfisis radial hacia adelante, lo que retarda el contacto, además, la interposición de los músculos del compartimiento anterior. ¿eh? Ese es el, digamos, el bloqueo en pronación. Y en supinación, porque digamos la posición intermedia no es una posición de bloqueo, sino la pronación, y la supinación, que justamente está limitada porque, fíjense, el extremo posterior de la cavidad sigmoidea del radio va a chocar contra la apófisis estiloides del cúbito, en supinación. A través del músculo extensor cubital del carpo, que dijimos que es el que limita o le pone el freno. Ningún ligamento, ninguna saliente ósea detienen el movimiento, que sin embargo consiguen amortiguar el tono de los músculos pronadores. La supinación. ¿Estamos? No. Bueno, estas dos articulaciones son coaxiales. ¿Qué quiere decir eso? Que el funcionamiento normal necesita que el eje de una sea la prolongación del eje de la otra. O sea, que los ejes estén en la misma línea o en la misma recta. Eh, Ese eje, en este caso, en el caso que vimos como el ejemplo del apoyo, constituye la charnela de pronospinación y va a pasar por el centro de la cabeza radial y por el centro de la cabeza cubital. ¿eh? Durante el movimiento de radio en relación al cúbito en torno a ese eje, que es común a las dos articulaciones, el radio se va a desplazar sobre un segmento de superficie cónica, fíjense que hace como un movimiento cónico, circular, abierto por detrás de base inferior, cuyo vértice se va a situar ¿en dónde? En la articulación radiocondilia, a nivel del húmero va a ser el eje de ese movimiento. ¿Estamos? Suponiendo que la cabeza cubital esté fija, como vimos en el ejemplo, ahí va a coincidir el eje con la charnela.
pero esa situación no es la más frecuente. O sea, no es lo más frecuente que el eje se confunda con la charnela, pero sí se puede dar. ¿Eh? Quiere decir que el eje va evolucionando y va a ir cambiando, pero lo que es importante es que siempre va a ser coaxial, siempre tienen que estar en la misma línea. Es como cuando uno abre una puerta y tiene, vieron las dos bisagras, tienen que estar parejas, no puede estar una para allá y otra para el otro lado. ¿Eh? ¿Estamos? Pasa, así que todo modísimo. Ajá. Bueno, el eje, fíjense, bueno, ahí que estamos viendo un dibujito, el eje de pronosupinación generalmente es distinto de la charnela de pronosupinación y es un eje en realidad sin materializar, que no se puede, nosotros la pronosupinación la podemos realizar en cualquier posición, podemos hacer cualquier movimiento de pronosupinación combinado y no podemos decir el eje va a pasar de acá a acá o va a pasar exactamente por este lugar, porque hay infinidades eh, de cada eje va a determinar, claro, cada movimiento va a determinar el eje o el eje va a estar en relación al movimiento que hagamos. ¿Mm? Eh, entonces, aunque no se pueda materializar, ese eje existe y se confunde con la charnela excepcionalmente, pero su posición en relación al esqueleto depende tanto del tipo de pronosupinación como de su estado en cada instante. Va variando y se va alterando también el eje. Sí, también porque está haciendo el movimiento uno y otro en el aire. A ver, falta. Ajá. Bueno, Palastanga, que es otro de los autores que tiene, él dice que el eje puede variar dependiendo del dedo que realiza el movimiento también, dependiendo del dedo que nosotros utilicemos para realizar la pronosupinación de, digamos, la maniobra o el movimiento que estemos realizando, va a ir variando. Siempre discurre por el centro de la cabeza del radio, porque el radio decíamos que tenía el, digamos, el vértice del el punto de movimiento más fijo es la articulación húmero cubital. ¿Eh? Y siempre discurre por el centro de la cabeza del radio, claro, pero a nivel de la muñeca puede pasar por cualquier punto comprendido entre la apófisis estiloides del cúbito y el radio. Sin embargo, en la mayoría de los casos tiende a situarse en la mitad medial de esta región. ¿Eh? ¿Estamos? Arriba va a pasar por la cabeza del radio, pero abajo puede variar. Bueno, vamos a ver entonces que la parte de los músculos que realizan la pronosupinación no son muchos, son este, principalmente son cuatro. Después tenemos algunos accesorios, pero principalmente son cuatro. Y Capangi habla de que desde el punto de vista mecánico, la forma del radio, como decíamos, representa la forma de una manivela. ¿Eh? ¿Sí? Entonces teníamos el cuello, segmento superior, ahí tenemos que es oblicuo, hacia abajo y hacia adentro, forma con el segundo segmento o segmento medio un ángulo obtuso hacia abajo y hacia afuera, hacia afuera. Punto de inserción de quién ahí. ¿Qué es eso que ven ahí? Lo que dice ahí, la tuberosidad bicipital. ¿Eh? ¿Es la tuberosidad bicipital del radio o no? ¿Quién se inserta ahí? El bíceps. ¿Y el bíceps qué hace el bíceps? Flexiona y qué más. Pero no supinación, no, una de las dos. Supinación.
hace sola, un músculo no hace pronosupinación, o hace o supinación o pronación. En este caso se inserta el bíceps y a eso se le llama curva supinadora del radio. ¿eh? El segmento medio con el segmento inferior constituyen un ángulo obtuso abierto hacia adentro, que corresponde al punto de inserción del pronador redondo. ¿Qué hace el pronador redondo? Prona. ¿eh? Entonces a eso le llamó la curva pronadora del radio. El eje de pronosupinación pasa por los extremos de la rama, si vemos así el eje pasa por los extremos de la rama y no por esas curvas, o pasa por dentro o por fuera. ¿Estamos? De ahí es que un músculo pueda pronar y el otro pueda supinar. ¿Estamos? Muy bien. Existen dos formas de mover la manivela. ¿Recuerdan cuando veíamos la forma en que supinaba y pronaba la manivela? Que esto era el radio y esto era el cúbito. Entonces, ¿cómo movemos esa manivela? O bien desenrollando, ¿eh? como por ejemplo acá, desenrollando, o bien tirando de alguno de los vértices, o de la curva pronadora o de la curva supinadora, si necesitamos producir esa acción. Así es la forma en que actúan esos músculos pronosupinadores. Los pronosupinadores, fíjense que son cuatro asociados de dos en dos. Un músculo corto que desenrolla y un músculo largo que se inserta en el vértice de una curva. Los largos los vimos porque estaban ubicados en el vértice de la curva. ¿Cuáles eran? De la curva supinadora, el bíceps, y de la curva pronadora, redondo. Entonces, esos músculos, ¿qué van a hacer? Van a tirar del vértice, van a tirar del vértice para producir el movimiento. ¿Y qué músculos van a desenrollar? Son los músculos más cortos que encontramos cerca. ¿Qué músculos serían? Vamos a pasar a la otra, a ver si se... Supinador que, bueno, sí, supinador lo podemos decir como supinador, o es lo que llamamos supinador corto, que está en el extremo inferior. ¿Y dónde se insertaba el supinador corto para que pueda desenrollar? Fíjense que este músculo se enrolla alrededor del radio. ¿Es un músculo epicondilio o no? Es un músculo epicondilio. Y se enrolla alrededor del radio porque tiene una parte posterior que también se inserta por detrás y por debajo de la cavidad sigmoidea menor del cúbito, es decir, que se inserta en los tres. Y al supinar desenrolla, desenrolla. Lleva el radio hacia atrás y desenrolla y entonces produce la supinación. Ese es el supinador corto. El supinador largo es un músculo supinador, o digamos, ¿cómo se llama? Húmero estilo radial o braquio radial. De las dos maneras se lo puede llamar. ¿Qué hace ese músculo? Flexiona en codo y únicamente es pronador. ¿Cuándo es pronador? En máxima supinación, prona hasta la posición neutra. Y en máxima supinación, supina hasta la posición neutra. ¿Eh? Claro. Sí, ahí hay un prono supinado, pero solamente hasta la posición intermedia, que en realidad no es supinador. ¿Estamos? Tiene función principal en la flexión. Es bueno. Bueno, ¿quién es el músculo más potente? Siempre es el bíceps. Es el músculo más potente de todos los pronosupinadores y su eficacia es máxima cuando el codo está en flexión de 90 grados. ¿Estamos?
actúa entonces traccionando y el pronador redondo también. Bueno, los músculos de la pronación, entonces tenemos el pronador cuadrado, que está enrollado en torno al extremo inferior del cúbito y actúa desenrollando para pronar, y el pronador redondo que se inserta en el vértice de la curva pronadora y actúa por tracción. Bueno, como dijimos, el bíceps es el más potente, lo que explica que uno atornille supinando, ¿o no? ¿Sí? Bueno, fíjense que los músculos pronadores son los menos potentes, y cuando se intenta desatornillar un tornillo, por ejemplo, bloqueado, es necesaria la ayuda de la pronación conseguida mediante la abducción del hombro. ¿Eh? El hombro ayuda. O también tenemos que ver que cuando hay una debilidad de los pronadores, la abducción del hombro compensa la pronación. Compensamos con el hombro. Porque también es importante de que los pronadores tienen una inervación común. ¿Cuál es el nervio que inervan a los pronadores? El mediano. En cambio, a los supinadores, ¿quiénes los inervan? Al bíceps, ¿quién? Músculo cutáneo y el radial para el supinador. Entonces, puede lesionarse uno y no el otro, entonces puede compensarse dentro de todo, pero la pronación siempre es el mediano. Bueno, y el supinador largo es lo que les decía, eh, que solamente hasta la línea media. Y ahí, además está todo lo que estuvimos hablando. Bueno, y acá tenemos una prueba test, que es la prueba del camarero. Fíjense que se puede explorar la función del codo mediante una prueba, ¿no es cierto? Cuando el camarero lleva la bandeja, fíjense ahí en qué posición está. Codo flexionado, muñeca en extensión y en pronación. ¿Eh? Entonces, cuando se va a acercar y va a dejar la bandeja, ¿qué hace? Extiende y supina, o sea, hace todo el movimiento, ¿eh? Eh, y es una prueba fundamental justamente para la supinación y la pronación, la prueba del camarero. Eh, y por supuesto que siempre para llevar una bandeja, recuerden que con eso están evaluando la supinación. Es necesaria la supinación para ese movimiento. ¿Eh? Bueno, y eso es para que les quede nomás un cuadrito al final, de los músculos, de quienes limitan cada uno de los movimientos y los estabilizadores. Bueno, hay imágenes de los músculos, del bíceps y del supinador corto, y del pronador redondo y pronador cuadrado. Bueno, ¿se entendió? Tienen que leer